Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre la filosofía presocrática, para lo cual voy a empezar por la escuela de Mileto o Jónica. Bien, esta escuela va a estar ubicada en una ciudad, que es la ciudad de Mileto. Esta ciudad fue conocida por ser una ciudad muy próspera, estaba ubicada en Asia Menor, más exactamente en la costa de Anatolia, lo que hoy en día vamos a conocer como Turquía. Mileto fue famosa por su puerto, el cual va a verse afectado posteriormente por aluviones del Meandro que generaron su encenagamiento. La filosofía entraría a Mileto gracias a que el rey Ciro I de Persia derrotó a Creso de Lidia en el 547 antes de la era cristiana, con lo que la costa jonia va a caer bajo el dominio persa. Pero aquí sucede algo muy importante, y es que los persas deciden no invadir a Mileto, pero sí se va a ver su énfasis y su interactuar en la cultura de Mileto, porque Mileto va a abrir sus puertas al pensamiento de Oriente, y este pensamiento va a llegar a los griegos, y estos se van a apropiar de estos conocimientos y los van a encauzar hacia lo que posteriormente vamos a conocer como filosofía. Las características de la escuela de Mileto van a ser la búsqueda de explicaciones naturalistas a los asuntos del mundo. Se puede decir que la misma es pionera de la química, puesto que se centra en un interés de combinar compuestos y sustancias para sustentar la existencia del mundo. Los principales filósofos que nos va a dar esta escuela van a ser Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Bueno, en este video vamos a estudiar a Tales de Mileto. Tales de Mileto vivió entre el 624 y el 546 a.C., aunque estas fechas pues pueden ser un poco inexactas. De Tales de Mileto, la anécdota que más se conoce es que por ir mirando el firmamento se cae en un hueco y que una esclava lo increpa y le dice que más mirar la tierra y menos al firmamento. Dicha anécdota carece de evidencias, pero pues a lo largo de la historia ha ido pasando de generación en generación, y siempre se cuenta esa anécdota como parte de la vida de Tales de Mileto. Bien. Tales se desempeñó en áreas como la matemática, la astronomía, la filosofía y la política. Para este filósofo, el principio universal que rige el universo es el agua. Pensamiento que también vamos a ver propuesto en el libro del Génesis, aunque no se puede decir que haya una evidencia histórica de que como tal el libro del Génesis haya influenciado el pensamiento de Tales de Mileto. Tales proponía que el agua sostenía la tierra, puesto que la naturaleza así lo demuestra. ¿Qué hace Tales de Mileto? Él aplica un método deductivo, y es en que él se fija en los procesos propios de la naturaleza, como que por ejemplo, si yo planto una semilla, necesito del agua para que dicha semilla pueda crecer, y sigo necesitando el agua para que la planta que me da esta semilla crezca, me dé frutos, etcétera, que los animales necesitan del agua, que los seres humanos necesitamos del agua. Entonces todo gira en nuestro planeta en torno al agua, pero además, al vivir él en un puerto, también se da cuenta que por medio del agua, o sea del mar, llega el conocimiento a su ciudad, llega pues el comercio como tal, sale también los productos de su ciudad. Entonces que el agua es esencial para la vida. Bueno, también producto de su observación se va a dar cuenta que el agua se transforma en gas. Ahí ya vamos a encontrar a alguien estudiando pues uno de los principios de transformación del agua, de sólido, líquido, gaseoso. Entonces él es el que empieza esa observación. El agua se puede convertir en gas. Sus aportes permiten una unión entre lo mítico y lo real, puesto que ¿qué sucede? El agua para los griegos es un objeto capaz de crear y de destruir, pero es manejada por los dioses. Las lluvias, los aluviones, los altos oleajes del mar, etcétera, son producto de las emociones de los dioses. Entonces el agua como tal es eso, es algo que los dioses manejan para beneficio o castigo del hombre. Ahora, es importante aclarar que el agua a la que hace referencia Tales
no la podemos dejar en la parte básica de creer que es el agua que usamos como tal. Tiene, si bien es esa agua, pero tiene un sentido muy puntual, y es que es la fisis líquida. Es decir, es un agua que coincide con lo divino. Y aquí veremos también las primeras acotaciones del paso del politeísmo al monoteísmo. Para tales todo estaba lleno de dioses, pero todos estos dioses entonces se concentraban en esta única materia que era el agua. Entonces, el que nos dice, él propone que todo se ve impregnado por el principio original y que por ende todo lo que nos rodea tiene alma. Esta forma de pensar tiene bases en el pensamiento del panpsiquismo. Esta teoría propone que toda realidad tiene naturaleza psíquica, que le da experiencias interiores, por lo cual la materia insensible no puede desarrollar experiencia y que la evolución en general posee una conciencia que le permite sentir experiencias. Es decir, que la materia como tal siempre va a necesitar, para poder ir evolucionando, basarse en la experiencia para que se dé un crecimiento de la misma, y que lo que carece como tal de esa experiencia entonces no va a evolucionar. Tales va a ser el primero, bueno, o el que descubre el imán, la forma en que los imanes atraen el hierro. Pero entonces, pues él cómo va a explicar este principio del magnetismo. Para su momento, él lo que nos dice es que el imán posee vida y experiencias capaces de atraer y animar al hierro hacia él. Es decir, la fuerza del imán no es otra cosa que experiencia. Es decir, que el magnetismo no vendría siendo otra cosa que experiencia. Ahora, bien, ¿qué pasa? De Tales de Mileto no podemos encontrar ningún libro escrito, motivo que ha propiciado que algunos crean que no existió, pero sí podemos encontrar que filósofos posteriores a él lo citen y escriban sobre él. Un ejemplo es Proclus. Proclus escribe sobre Tales de Mileto y lo propone como el puente de la geometría entre Egipto y Grecia. ¿Qué sucedía? Egipto estaba mucho más desarrollado en geometría que Grecia. Evidentemente, pues Egipto había desarrollado ya sus pirámides, y esto hizo que Tales de Mileto fuera hasta Egipto a estudiar geometría, aprender de los egipcios, y producto de estas enseñanzas sucede que él fue capaz de calcular la altura de las pirámides. Algunos dicen que puntualmente fue de la pirámide de Keops, y esto lo hace usando solo la sombra de la misma. Es una fórmula en que el Sol tenía que estar a 45 grados su ángulo para poder calcular la sombra de la pirámide, bueno, más otras cuantas situaciones puntuales matemáticas para que él pudiera determinar esta altura. Se dice que la calculó con ayuda de un palo de determinada altura. La verdad no sé exactamente cuál era la altura de este palo, pero al día de hoy en geometría esto se va a conocer como las propiedades de los triángulos semejantes. Los triángulos semejantes son triángulos que varían en su tamaño, pero no en su forma. ¿Qué más va a suceder con Tales? Él también va a pasar a la historia por predecir el eclipse del Sol en el 585 antes de la era cristiana. Este es un acontecimiento sumamente importante porque hasta antes de Tales de Mileto, un eclipse de Sol era algo que se asumía producto de los dioses, que no se podía predecir, y la gente no se podía preparar para ellos. Entonces simplemente se creían que eran acciones puntuales de los dioses a las que los hombres no tenían ningún acceso ni conocimiento. ¿Qué sucede? Tales de Mileto predice este eclipse, sucede el eclipse, pero no solamente va a cambiar la historia en cuanto a que le quita ese supuesto poder a los dioses de ser los dueños de estos fenómenos celestes, sino que además para este momento histórico se estaba sucediendo una guerra entre Ailates, rey de Lidia, contra Saxares, rey de los Medos. Ellos llevaban 15 años en lucha. ¿Y qué sucede? Esta guerra se termina precisamente la tarde de este eclipse,
y se firma un tratado apoyado por los reyes de Babilonia y Cilicia, en el cual se fija una frontera entre los lidios y los medos, la cual va a estar marcada por el río Jalis. ¿Cuál es el aporte de Tales al pensamiento filosófico? ¿Por qué este hombre es importante? Ya que para algunos, eh, pues, descartan estos filósofos presocráticos, asumiendo que sus aportes no son significativos, que su obra no es vasta, que tal vez lo que dicen es demasiado obvio, pero vamos a encontrar que Tales va a ser el que invite al logos humano a la búsqueda de la realidad, partiendo de encontrar el principio de las cosas y de sus partes. El pensamiento de Tales hace que los griegos se desprendan del mito y se enfoquen en la razón, con lo cual se van a dar las primeras bases para el surgimiento de las ciencias particulares. También vamos a encontrar que Tales de Mileto era muy nombrado por Aristóteles, ya que lo ponía como ejemplo del vasto conocimiento que puede tener un filósofo. Aristóteles contaba pues una anécdota muy importante de Tales, y es que Tales, pues producto de su conocimiento sobre los cambios climáticos y sobre las estaciones, calcula la mejor época para una cosecha y tiene una gran cosecha, con lo cual gana una gran cantidad de dinero, de reconocimiento, lo cual le permite poderse dedicar al estudio como tal. Entonces Aristóteles mostraba como un filósofo, por medio de hacer uso de sus conocimientos, sí puede lograr la riqueza, aunque la riqueza física no es el objetivo del que busca el conocimiento filosófico, pero se puede lograr. O sea, no va de la mano la filosofía con que no puedas adquirir riquezas. Bueno, muchísimas gracias.